olvido que seremos de Héctor Abad. Guerras de religión y antídoto ilustrado. Capítulo 13. Algunos decenios antes, un eximio filósofo alemán había anunciado la muerte de Dios, pero a estas remotas montañas de Antioquia todavía no había llegado la noticia, con un retraso de más de medio siglo. Dios agonizaba también aquí, o algunos jóvenes se rebelaban contra él y trataban de demostrar con escándalos. Los poetas nadaístas, por ejemplo, hacían colecciones de hostias consagradas y tiraban pedos químicos en los congresos de escritores católicos, que al Omnipotente le tenía sin cuidado lo que ocurría en este valle de lágrimas, pues los rayos de su ira no castigaban a los réprobos, ni los favores de su gracia llovían siempre sobre los buenos. Yo sentía como si en mi propia familia se viniera librando una guerra parecida entre dos concepciones de la vida, entre un furibundo Dios agonizante a quien se seguía venerando con terror y una benévola razón naciente. O mejor, entre los escépticos a quienes se amenazaba con el fuego del infierno y los creyentes que decían ser los defensores del bien, pero que actuaban y pensaban con una furia no pocas veces malévola. Esta guerra sorda de convicciones viejas y convicciones nuevas, esta lucha entre el humanismo y la divinidad, venía de más atrás, tanto en la familia de mi mamá como en la de mi papá. Mi abuela materna provenía de una estirpe de godos rancios y de recatadas costumbres cristianas. Su padre, José Joaquín García, que había nacido a mediados del siglo XIX y muerto a principios del XX, era un maestro de escuela que redactaba artículos con el seudónimo de Arturo, y había escrito las magníficas crónicas de Bucaramanga, además de fungir como presidente del directorio conservador, cónsul honorario de Bélgica y vicecónsul de España. Dos de los hermanos de mi abuela eran curas, el uno obispo y el otro monseñor. Uno más, tío Jesús, había sido ministro en tiempos de la hegemonía conservadora, y el más joven fue cónsul plenipotenciario en La Habana durante decenios, y todos habían jurado fidelidad al glorioso partido de sus mayores, el de la tradición, la familia y la propiedad. Pese a estos orígenes, o quizá por eso mismo, pues siempre le molestó la excesiva rigidez moral de sus hermanos, que se escandalizaban ante cualquier innovación en los usos del mundo, mi abuela se había casado con Alberto Faciolince, un liberal de buen humor y mente abierta, con quien fue feliz poco tiempo, pues a los 4 años de matrimonio con mi mamá, que apenas empezaba a hablar, el liberal había sido llamado a la presencia de Dios, con una muerte súbita, accidental, en una carretera cerca de Duitama, que como ingeniero civil estaba construyendo en el departamento de Boyacá. Con ese ancestro semita, que no se nos sale en las creencias religiosas, pero sí en las costumbres, al poco tiempo, un hermano de Alberto, Wenceslao Faciolince, tomó por esposa a la viuda de su hermano el ingeniero. Este Wenceslao era un abogado de mal genio, juez en Girardota, que lo primero que decía al levantarse todos los santos días era esta frase: este es el despertar de un condenado a muerte. Mi abuela nunca fue feliz con él, pues no se le parecía a su adorado hermano ni en la cama ni en la mesa, los dos sitios más importantes de su casa, y mi mamá, que desde entonces soporta mal a los abogados y me transmitió este mismo prejuicio, acabó matándolo sin querer queriendo, al ponerle por accidente una inyección contraindicada para los débiles de corazón. 20 años más tarde, mi mamá, a pesar de haber sido educada por el señor arzobispo con las reglas del catecismo más estricto, repitió la historia de su madre, mi abuela, como soltando de nuevo las amarras, las ansias de liberarse del antiguo yugo, pues se casó una vez más con otro radical alegre, papá, en un impulso de libertad. Para buena parte de su familia, especialmente para tío Jesús, el ministro, este no había sido un matrimonio conveniente, pues que una muchacha de origen conservador se casara con semejante liberal era como una alianza entre Montescos y Capuletos. Creo ver en la mente de mi abuela Victoria y también la de mi mamá una cierta conciencia atormentada por la contradicción de sus vidas. La abuela y mi mamá siempre fueron por temperamento profundamente liberales y tolerantes avanzadas para la época, sin una brizna de mojigatería.
Eran alegres y vitales, partidarias del gozo antes de que nos coman los gusanos, patialegres, coquetas, pero tenían que ocultar este espíritu dentro de ciertos moldes externos de devoción católica y pacatería aparente. Mi abuela, en abierta contradicción con sus hermanos sacerdotes y políticos del Partido Conservador, había sido sufragista y hasta decía que uno de los días más felices de su vida fue cuando a mediados del siglo un militar de supuesto talante totalitario, pues lo contrario aquí no son solo las familias sino todo el país, estableció el voto femenino, pero al mismo tiempo no podía librarse de su educación a la antigua, y así trataba de compensar su liberalismo de temperamento con un exceso de muestras exteriores de fervor y adhesión a la iglesia, como si se pudiera salvar las formas y de paso su alma a fuerza de los rutinarios rosarios que rezaba y de los ornamentos que cosía para los curas jóvenes de las parroquias pobres. Algo muy parecido le ocurría a mi mamá, que fue una feminista ante literam y muy activa no en la teoría del feminismo, sino en su práctica cotidiana, como lo demostró al imponerle a mi papá, liberal ideológico, pero conservador en la vieja concepción patriarcal del matrimonio, su idea de abrir un negocio propio, pagarles a 2 muchachas por los oficios domésticos y ponerse a trabajar en una oficina lejos de la tutela económica y del ojo vigilante del marido. Además, en los últimos años, incluso la sólida roca de la unanimidad religiosa de su familia, inamovible al parecer desde los tiempos de la conquista, se había roto. Así como la carrera militar va por familias, y la periodística, y la política, y a veces también la literaria, asimismo en la familia de mi mamá lo que les venía por sangre eran las vocaciones sacerdotales. Pero 2 primos hermanos de ella, René García y Luis Alejandro Currea, educados en los principios más rígidos del catolicismo tradicional, aunque se habían ordenado según la costumbre de sus ancestros, al cabo de poco tiempo habían terminado de curas rebeldes, situados en el ala más izquierdista de la Iglesia, dentro del grupo de la teología de la liberación. Claro que esa misma generación había dado también un fruto del otro extremo, pues un primo más, Joaquín García Ordóñez, se había ordenado y había resultado ser el párroco más reaccionario de toda Colombia, que no es poco decir. En premio a su celo retardatario, a su posición furibunda a todo cambio, y como herencia del señor Builes, un obispo para el cual matar liberales era pecado venial, había sido nombrado obispo y recibido la diócesis por tradición más conservadora del país, la de Santa Rosa de Osos. De los 2 curas rebeldes, el uno trabajaba en una fábrica como obrero para despertar la conciencia dormida del proletariado y el otro organizaba invasiones de tierras en los barrios pobres de Bogotá, desobedeciendo abiertamente a las jerarquías de la iglesia. Yo recuerdo una noche en que con mi mamá y mi papá fuimos a la cárcel a llevarles unas cobijas a René y a Luis Alejandro, a quienes habían metido presos en la ladera y se morían de frío en una escuálida celda, acusados de rebelión junto con otros curas del grupo Golconda, que era un movimiento cercano al pensamiento de Camilo Torres, el cura guerrillero, y que tomaba en serio aquella recomendación del concilio que aconsejaba la opción preferencial para los pobres. Desde esos días, yo comprendí que también dentro de la iglesia se estaba librando una guerra sorda y que si en mi casa y en mi cabeza había muchos partidos en pugna, fuera las cosas no eran muy distintas. Algunos de estos curas rebeldes de las comunidades de base, además de oponerse al capitalismo salvaje, estaban en contra del celibato sacerdotal, apoyaban el aborto y el condón, y más tarde estuvieron de acuerdo con la ordenación de las mujeres y el matrimonio homosexual. Por el lado paterno las cosas no eran tampoco más nítidas. Mi abuelo Antonio, quien había nacido en el seno de una familia también goda y apegada a la tradición, la de don Abad, uno de los 3 supuestos blancos de Jericó, los únicos con derecho a llevar el título de don, había atrevido a ser el primer liberal de la familia en más de un siglo de recuerdos, y había tenido que enfrentarse a su propio suegro, Bernardo Gómez, que había sido oficial del ejército conservador en la Guerra de los 1000 días y más tarde senador, y de los más recalcitrantes por ese mismo partido. Siendo coronel había combatido contra el general Tolosa, liberal, de quien la abuela de mi papá decía que era tan malo que mataba a los conservadores en el mismo vientre de sus madres. Mi abuelo, para escapar de la órbita conservadora de su familia y de la iglesia, se había hecho masón,
como un modo de afiliarse a una corporación de mutua ayuda alternativa a la Iglesia, que practicaba el mismo tipo de clientelismo con sus afiliados. A raíz de unas disputas de tierras que tuvo con unas primas, y para alejarse de las habladurías, críticas y chismes de la familia, había jurado sacarse toda la sangre, transfundirse con otra y cambiarse el apellido Abad por el de Tangarife, que le sonaba menos judío y más árabe, amenaza burlesca que jamás cumplió. Años después, el abuelo, durante la violencia de mediados de siglo, sería amenazado por los godos chulavitas que en el norte del valle estaban matando a los liberales como él. Don Antonio se había trasladado a la población de Sevilla con toda la familia en la crisis económica de los años 30. El viaje a caballo con doña Eva, mi abuela embarazada, con él atormentado por una úlcera péptica, había sido un martirio de días que mi papá recordaba como un éxodo bíblico con llegada feliz a la tierra prometida, el Valle del Cauca, una región donde no existía el diablo. Allí el abuelo, después de muchos sacrificios, con el sudor de su frente, había llegado a ser notario y había logrado amasar nuevamente una cierta fortuna, representada en fincas de café y de ganadería. En Sevilla había hecho mi papá casi todos sus años de colegio. Él había salido de Jericó mientras cursaba tercero de primaria, pero al llegar a Sevilla, el abuelito le dijo que habían conversado tanto en el camino y que su hijo era tan inteligente que podía matricularlo en quinto, y así lo hizo. En Sevilla terminó sus años de primaria y secundaria. Durante el bachillerato en el Liceo General Santander se hizo buen amigo del rector del colegio, un célebre exiliado ecuatoriano que había sido varias veces presidente de su país, el doctor José María Velasco Ibarra, y mi papá siempre declaró que este había sido una de sus más importantes influencias políticas y vitales. Sus amigos de la primera juventud eran también bayunos, de Sevilla, pero en los años de la violencia de mediados de siglo se los fueron matando a todos, uno, por liberales. Cuando mi papá, después de estudiar medicina en Medellín y especializarse en Estados Unidos, volvió a Colombia y empezó a trabajar en el Ministerio de Salud como jefe de la sección de enfermedades transmisibles, toda su familia vivía aún en Sevilla, siendo presidente de Colombia el conservador Ospina Pérez. Mi papá tuvo la idea del año rural obligatorio para todos los médicos recién graduados y redactó el proyecto de ley que convirtió en realidad esta reforma. Casi al mismo tiempo, en la misma Sevilla y a principios de la violencia, empezaron a caer asesinados sus mejores amigos de juventud, sus compañeros del Liceo General Santander. A raíz de estos crímenes, pero sobre todo después de la trágica muerte de uno de sus cuñados, el esposo de la tía Inés, Olmedo Mora, que se mató mientras huía de los pájaros del Partido Conservador, mi papá y el abuelo resolvieron que había que abandonar Sevilla y refugiarse en Medellín, donde la ola de violencia era menos aguda. Don Antonio tuvo que malvender lo que había amasado en más de 20 años de trabajo y volver a Antioquia, a empezar de nuevo con más de 50 años de edad. Mi papá, después de renunciar a su puesto en el Ministerio de Salud con una carta furibunda y en su tradicional tono de conmoción romántica, donde decía que no iba a ser cómplice de las matanzas del régimen conservador, tuvo la suerte de que lo nombraran en un cargo de asesoría médica para la Organización Mundial de la Salud en Washington, Estados Unidos. Ese exilio afortunado lo salvó de la furia reaccionaria que mató a 5 de sus mejores amigos del bachillerato y a 400.000 colombianos más. Desde ese tiempo, mi papá se declaraba un sobreviviente de la violencia, por haber tenido la fortuna de estar en otro país durante los años más crudos de la persecución política y de las matanzas entre liberales y conservadores. La ebullición y las tensiones ideológicas continuarían también en la generación de los hijos de mi abuelo Antonio y después en sus nietos, pues entre ellos, si mi papá le había salido de un liberalismo mucho más radical que el suyo, de corte socialista y libertario, otro de sus hijos, mi tío Javier, acabó siendo ordenado en Roma como cura del Opus Dei, la orden religiosa más derechista del momento, esa que en contradicción con el concilio parecía haberse inclinado por una opción preferencial por los ricos. Esta lucha entre la tradición católica más reaccionaria y la ilustración jacobina, aunada a la confianza en el progreso guiado por la ciencia, se seguía viviendo en mi propia casa.
Por ejemplo, quizá a raíz de la influencia dejada por la Gran Misión, durante todo el mes de mayo, el de la Virgen, mis hermanas, las muchachas, la monjita y yo hacíamos procesiones por todos los rincones de la casa. Poníamos una pequeña estatua de la Virgen del Perpetuo Socorro que tío Joaquín le había traído a mi mamá de Europa, encima de una bandeja de plata sobre una carpeta de crochet. La rodeábamos de flores cortadas en el patio y con velas y cantos que la monja entonaba, recorríamos los corredores y todos los cuartos de la casa, con la Santísima Virgen en andas. Donde entraba la Virgen no penetraría nunca Satanás, y por eso emprendíamos cada semana la procesión desde el fondo, detrás del lavadero y el extendedero de ropas, donde estaban los cuartos del servicio, el de Emma y Teresa y el de Tata, luego el planchadero, la cocina, la despensa, el costurero, el rincón chino, la sala, el comedor y finalmente, uno por uno, los dormitorios del segundo piso. El último cuarto que se visitaba, otra vez abajo, después del garaje y la biblioteca, era el del Dr. Saunders. Era protestante, pero nadie lo veía por eso con malos ojos, aunque la hermanita Josefa soñaba con poderlo convertir a la única fe verdadera, la religión católica, apostólica y romana. Yo participaba en esas procesiones, pero por las tardes mi papá contrarrestaba con la enciclopedia y con sus palabras y lecturas mi adiestramiento diurno. Como en una lucha sorda por apoderarse de mi alma, yo pasaba de las tenebrosas cavernas teológicas matutinas a los reflectores iluministas vespertinos, a esa edad en que se forman las creencias más sólidas, las que probablemente nos acompañarán hasta la tumba. Yo vivía azotado por un vendaval contradictorio, aunque mi verdadero héroe, secreto y vencedor, era ese nocturno caballero solitario que con paciencia de profesor y amor de padre me lo aclaraba todo con la luz de su inteligencia al amparo de la oscuridad. El mundo fantasmal, oscurantista, alimentado durante el día, poblado de presencias ultraterrenas que intercedían por nosotros ante Dios y territorios amenos o terribles o neutros del más allá, se convertía en las noches para mi descanso en un mundo material y más o menos comprensible por la razón y por la ciencia. Amenazante, sí, pues no podía dejar de serlo, pero amenazante solamente por las catástrofes naturales o por la mala índole de algunos hombres, no por los intangibles espíritus que poblaban el universo metafísico de la religión, no por diablos, ángeles, santos, ánimas y espíritus extraterrestres, sino por los palpables cuerpos y fenómenos del mundo material. Para mí era un alivio dejar de creer en espíritus, ánimas en pena y fantasmas, no tenerle miedo al diablo ni sentir temor de Dios, y dedicar mis ansias, más bien, a cuidarme de las bacterias y de los ladrones, a quienes al menos uno se podía enfrentar con un palo o con una inyección y no con el aire de las oraciones. Ve a misa tranquilo para que tu mamá no sufra, pero todo eso es mentira, me explicaba mi papá. Si hubiera Dios de verdad, a él le tendría sin cuidado que lo adoraran o no, ni que fuera un monarca vanidoso que necesita que sus súbditos se le arrodillen. Además, si de verdad fuera bueno y todopoderoso, no permitiría que ocurrieran tantas cosas horribles en el mundo. No podemos estar completamente seguros de si hay Dios o no, y tampoco podemos estar seguros de que Dios, en caso de existir, sea bueno o al menos bueno con la tierra y con los hombres. Quizá para Él nosotros seamos tan importantes como los parásitos para los médicos o como los sapos para tu mamá. Y yo sabía muy bien que en parte la vida de mi papá estaba dedicada a luchar contra los parásitos, a exterminarlos, y que mi mamá les tenía a los sapos una fobia secreta e histérica por la que en la casa estaba prohibido incluso pronunciar la palabra que designaba a ese batracio. Si la hermanita Josefa me leía la tristísima historia de Genoveva de Brabante, que me hacía llorar como un ternero, y los relatos piadosos de otras terribles santas martirizadas de todo el santoral, mi papá me leía poemas de Machado, de Vallejo y de Neruda sobre la guerra civil española. Me contaba los crímenes cometidos por la Santa Inquisición contra las pobres brujas, que brujas no podían ser porque brujas no hay ni conjuros que sirvan. La quema del desventurado monje Giordano Bruno, solo por sostener que el mal no existía puesto que todo era Dios y quedaba impregnado de la bondad de Dios.
y las persecuciones de la Iglesia a Galileo y a Darwin por haber quitado del centro del universo a la Tierra y del centro de la creación al hombre, que ya no estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de los animales. Cuando yo le contaba de las torturas y sufrimientos de las santas que me habían leído por la tarde la monja, con terribles hogueras, violaciones carnales y senos cercenados, mi papá sonreía y me decía que si bien era cierto que los mártires de los primeros años del cristianismo habían sufrido un martirio heroico, pues se dejaban matar por los romanos con tal de defender la cruz, la idea del Dios único contra los múltiples dioses paganos, y aunque fuera admirable, tal vez que hubieran soportado con ánimo impasible el martirio del fuego, de los leones o de las espadas, su heroísmo en todo caso no había sido superior ni más doloroso que el de los indios martirizados por los representantes de la fe cristiana. La hazaña y la violencia de los cristianos en América no habían sido inferiores a las de los romanos contra ellos en la vieja Europa. Cuando los cristianos habían masacrado a los indios o combatido a los herejes y paganos, lo habían hecho con el mismo salvajismo romano. En nombre de esa misma cruz por la que habían padecido martirio, los conquistadores cristianos martirizaron a otros seres humanos y arrasaron con templos, pirámides y religiones, mataron dioses venerados y desaparecieron lenguas y pueblos completos, con tal de extirpar ese mal representado por comunidades con otro tipo de creencias ultraterrenas, generalmente politeístas. Y todo esto para imponer con odio la supuesta religión del amor al prójimo, el Dios misericordioso y la hermandad entre todos los hombres. En esa danza macabra en que las víctimas de la mañana se convertían en los verdugos de la tarde, las opuestas historias de horrores se neutralizaban y yo solo confiaba con el optimismo que me transmitía mi papá en que nuestra época fuera menos bárbara, una nueva era, casi 2 siglos después de la Revolución Francesa, de real libertad, igualdad y fraternidad, en la que se tolerarían con ánimo sereno todas las creencias humanas o religiosas, sin que por esas diferencias hubiera que matarse. Aunque me contara las historias vergonzosas del cristianismo guerrero para comentar las torturas padecidas por sus mártires, mi papá no había dejado de sentir un profundo respeto por la figura de Jesús, pues no encontraba nada moralmente despreciable en sus enseñanzas, salvo que eran casi imposibles de cumplir, sobre todo para los católicos recalcitrantes, tan hipócritas, quienes por lo tanto vivían en la más honda de las contradicciones vitales. También le gustaba la Biblia, y a veces me leía pedazos del libro de los Proverbios o del Eclesiastés, y aunque le parecía que el Nuevo Testamento era mucho menos buen libro que el Antiguo, literalmente hablando, reconocía que moralmente en los Evangelios había un salto hacia adelante y un ideal de comportamiento humano mucho más avanzado que el que se desprendía del más bello, pero mucho menos ético Pentateuco, donde estaba permitido azotar a los propios esclavos si se portaban mal, hasta provocarles la muerte. Había muchas otras lecturas en la casa, pías y profanas. Mi papá, aunque a veces compraba las revistas Selecciones y me leía la sección que se llamaba La risa, remedio infalible, se saltaba las partes donde hablaban pestes del comunismo, con sórdidos ejemplos del Gulag, porque no quería creer en eso y le parecía pura propaganda, y más bien me regalaba para compensar libros editados en la Unión Soviética. Recuerdo al menos 3, El universo es un vasto océano, de Valentina Tereshkova, la primera astronauta mujer. Otro de Yuri Gagarin, donde el pionero del espacio decía que se había asomado al vacío sideral y allí tampoco había visto a Dios, lo cual para mi papá era una demostración boba y superficial, pues bien podía Dios ser invisible. Y el más importante, que mi papá me leía explicándome cada párrafo, El origen de la vida, de Alexandre Oparin, donde se relataba de otra manera la historia del Génesis y sin intervención divina, de modo que yo pudiera resolver con explicaciones científicas las primeras preguntas sobre el cosmos y los seres vivos, con un químico caldo primordial bombardeado por radiaciones estelares durante millones de años, hasta que al fin había surgido por accidente o por necesidad los primeros aminoácidos y las primeras bacterias, en el lugar que antes había ocupado el poético libro con los 7 días de milagrosos relámpagos y repentinos descansos de un ser todopoderoso
que misteriosamente se cansaba como si fuera un labrador. Todavía conservo estos libros, firmados por mí en 1967, con esa incierta caligrafía de los niños que apenas están aprendiendo a escribir, y con la firma que usé durante toda la infancia, Héctor Abad III. Me la había inventado para terminar las cartas que le mandaba mi papá durante sus viajes a Asia, y le daba esta explicación: Héctor Abad III, porque tú vales por 2. A raíz de las conversaciones con mi papá, más que por las lecturas que yo no era capaz de entender todavía, en el colegio, a veces en secreto y a veces públicamente, yo me alineaba con los rusos en una hipotética guerra contra los americanos. Claro que esta fe compartida me duró poco, pues liando a mi papá lo invitaron a hacer un viaje por la Unión Soviética a principios de los años 70, y comprobó que la propaganda de selecciones tenía mucho de verdad. Regresó con una desilusión absoluta sobre los logros del socialismo real, y sobre todo escandalizado con los niveles insoportables del Estado policial y sus atentados imperdonables contra la libertad individual y los derechos humanos. Vamos a tener que hacer un socialismo a la latinoamericana, porque lo que es el de allá es espantoso, decía mi papá, aunque con cierto pesar de tenerlo que reconocer. Él creía sinceramente que el futuro del mundo tenía que ser socialista. Si queríamos salir de tanta miseria e injusticia, y en algún momento, hasta su viaje a Rusia, pensó que el modelo soviético podía ser el bueno. Esta creencia suya, opuesta a la de mi mamá, que cuando estuvo en La Habana viendo la Revolución cubana con buena rima, les dijo que ella prefería la Revolución mexicana, se reflejaba hasta en las cosas más simples y cotidianas. Cuando yo tenía 1 año, era un bebé calvo, blanco y rechoncho, y mi papá y mi mamá discutían a quién me parecía más. Ella aseguraba que yo era casi igual a Juan XXIII, el papa del momento, y él en cambio sostenía que me parecía más a Nikita Khrushchev, el secretario general del Partido Comunista Soviético. Mi mamá debió de ganar la discusión, pues la finca donde pasamos las vacaciones de ese año no terminó llamándose el Kremlin, sino Castel Gandolfo. Capítulo 14. Ante todas mis inquietudes, mi papá me leía pedazos de la enciclopedia Colliers que teníamos en inglés, o trozos de los grandes autores necesarios para una liberal education, como decía el prólogo de la colección de clásicos de la enciclopedia británica. Unos 50 volúmenes encuadernados en falsa piel, con las obras más importantes de la cultura occidental. En las guardas de cada volumen de la Colliers había unos recuadros con la historia cronológica de los grandes avances de la civilización, desde el invierno del fuego y de la rueda hasta los viajes espaciales y el computador, lo cual indicaba ya desde las pastas una gran fe en el progreso científico que nos conduciría siempre hacia algo mejor. Si yo le preguntaba a mi papá sobre la distancia de las estrellas, o sobre cómo venía al mundo los bebés, o sobre terremotos, dinosaurios o volcanes, recurría siempre a las páginas y a las láminas de la enciclopedia Colliers. También me mostraba un libro de arte que solo muchos años después supe que era importante: History of Art, de Ernest Gombrich. Cuando mi papá estaba en la universidad, yo abría este libro muchas veces, aunque siempre en la misma página. Esa historia del arte fue la primera revista pornográfica de mi vida, junto con el mamotreto de la Real Academia en formato gigante, donde yo buscaba las palabras groseras. Pues como estaba en inglés, yo solo miraba las láminas y la pintura, en la que siempre me detenía más tiempo, con una gran confusión mental y fisiológica. Era un cuadro que mostraba a una mujer desnuda, el pubis apenas semicubierto por unas ramas, que amamantaba a un niño, mientras un hombre joven la observaba con un bulto protuberante entre las piernas. Al fondo se ve un relámpago, y el trueno de aquel cuadro fue como el estallar de mi vida erótica. En ese tiempo, el nombre de la pintura o del pintor no tenían importancia para mí, pero hoy sé, conservo el mismo libro, que se trata de La Tempestad y que el cuadro fue pintado a principios del Cinquecento.
Las formas llenas y carnosas de esa mujer me parecían lo más perturbador y apetecible que había visto hasta ese momento, con la concepción, tal vez, del rostro perfecto de mi primer amor en la escuela primaria, una niña de la clase a la que nunca tuve el valor de dirigirle la palabra, Nelly Martínez, una muchachita de rasgos angelicales y que, si no estoy mal, era hija de un aviador, lo cual la hacía aún más aérea, misteriosa e interesante ante mis ojos. Cuando me sacaron del colegio mixto en el que estudié durante la primaria y me metieron, para mayor confusión de ideas e influencias, a ese gimnasio donde mi tío Javier del Opus Dei trabajaba como capellán, fue una lástima que todos los cuerpos susceptibles de algún erotismo tuvieran que ser, ya que no había otros, los de mis compañeros varones que estudiaban en el gimnasio conmigo. Si alguno tenía rasgos faciales femeninos o nalgas muy protuberantes o caminado de hembra, en una confusión inevitable de sentimientos y palpitaciones, los más arrechos nos arrechábamos con ellos. También en eso pasaba de un extremo a otro. El colegio era el reino de la religión represiva, medieval, blanca y clasista, pues mis compañeros pertenecían casi todos a las familias más ricas de Medellín, y era un mundo duro y masculino, de competencias, golpes y severidad, todo envuelto en el terrible temor del pecado y en la obsesión por el sexto mandamiento, con una enfermiza manía sexofóbica mediante la cual se intentaba reprimir a toda costa una sensualidad incontrolable que se nos salía por los poros, alimentada por chorros de hormonas juveniles. Aquella cruzada de nuestros maestros contra el sexo era lo que se dice una misión imposible, y el mismo fundador de la obra, en unas películas propagandísticas que nos hacían ver en la biblioteca, hablaba del heroísmo de la castidad. Nunca se me olvida que en una de esas películas Monseñor Escrivá de Balaguer, hoy santo según dictamen de la Santa Madre Iglesia, después de hablar de las victorias de Franco contra los rojos en España y de recordarnos con furia intransigente la castísima virtud de la pureza, se quedaba mirando a la cámara con ojos penetrantes y sonrisa maliciosa, mientras decía lentamente esta frase: ¿no creéis en el infierno? Ya lo veréis, ya lo veréis. El padre Mario, que había reemplazado a mi tío como capellán y a quien no se le podía decir padre, pues padre había uno solo y era el padre, Monseñor Escrivá, siempre empezaba igual sus entrevistas individuales de dirección espiritual, a las que cada semana íbamos pasando por turnos. Hijo, ¿cómo estás de pureza? Y creo que sus mañanas y tardes consistían en el deleite vicario e inconfesable de asistir una tras otra, como en una larga sesión de pornografía oral, a las minuciosas confesiones de nuestra irreprimible de sexo. El padre Mario quería siempre detalles, más detalles, con quién y cuántas veces y con cuál de las manos y a qué horas y en dónde, y uno le notaba que esas revelaciones, aunque las condenara de palabra, le atraían de una manera enfermiza, tenaz, y que su insistencia en el interrogatorio lo único que revelaba era su ansia por explorarlas. Al atardecer, luego de esos interminables y aburridos días de colegio, con profesores mediocres salvo un par de excepciones, yo volvía después de un larguísimo recorrido en bus desde Sabaneta hasta Laureles, en extremos opuestos del Valle de Aburrá, al universo femenino de mi casa llena de mujeres. Allí también el sexo estaba oculto o negado, y hasta tal punto que cuando éramos más pequeños y nos bañaban a todos juntos para ahorrar agua caliente en la bañera que había en el cuarto del Dr. Saunders, por idea de la hermanita Josefa, a mis hermanas les permitían desnudarse y mostrar su curiosa rajadura en forma de ranura de alcancía entre las piernas, pero a mí no se me permitía quitarme los calzoncillos por esa rara trinidad única en la familia que me brotaba de la mitad del cuerpo. Solo mi papá, que en cambio estaba dispuesto a ducharse en pelota conmigo y que les explicaba a mis hermanas con dibujos explícitos e inmensos la manera en que se hacían los hijos, cuando regresaba de la universidad por la noche restablecía el equilibrio y aclaraba con generosidad y dedicación todas mis dudas. Desmentía a los profesores, criticaba a la monja por su espíritu medieval y mojigato, sacaba al infierno de la geografía de la ultratumba que quedaba reducida a una terra incógnita y restablecía el orden en el caos de mis pensamientos. Entre dos pasiones religiosas insensatas, una masculina en el colegio y otra femenina
en la casa, yo tenía un asilo nocturno e ilustrado, mi papá. Capítulo 15. ¿Por qué había cedido mi papá, que había estudiado en colegios públicos laicos, y había permitido que a mí me educaran en un colegio privado confesional? Supongo que tuvo que resignarse a eso ante la ineluctable decadencia que hubo en Colombia, hacia los años 60 y 70, de la educación pública, debido a los profesores mal pagos y mal escogidos, agrupados en sindicatos voraces que permitían la mediocridad y alimentaban la pereza intelectual, debido a la falta de apoyo estatal que ya no veía en la instrucción pública la mayor prioridad, pues las élites que gobernaban preferían educar a sus hijos en colegios privados y el pueblo que se las arreglara como mejor pudiera. A causa también de la pérdida del prestigio y el estatus de la profesión docente y la pauperización y crecimiento desmedido de la población más pobre, por este conjunto de motivos y muchos otros, la escuela pública y laica entró en un proceso de decadencia del que todavía no se recupera. Por eso mi papá, molesto pero resignado, incapaz de negar la realidad, había dejado que mi mamá, más práctica, se encargara de la elección del colegio, uno femenino para mis hermanas y uno masculino para mí, necesariamente privado, que en el caso de Medellín también era sinónimo de religioso. Ella metió a mis hermanas con las monjas de la Esperanza y de Marie Pousepin, donde ella misma había terminado el bachillerato, y para mí pensó, después de los años de kinder que hice allá mismo y después de los primeros cursos de primaria que realicé en la escuela del barrio, donde no había bachillerato, que lo mejor sería meterme al colegio de la Compañía de Jesús, el San Ignacio, porque los jesuitas llevaban siglos de experiencia educando muchachos y al menos de eso tenían que saber. Una tarde, después de pedir cita con el rector, fuimos juntos allá para solicitar un cupo. Recuerdo que el rector, el padre Jorge Hoyos, después de obligarnos a una antesala mucho más larga de lo necesario, pues era evidente que estaba solo, como acostumbran hacer los gerentes de todas las compañías, nos acogió con una frialdad y una distancia que imponían un respeto reverencial. Nos recibió ya de pie, como hacía aquel personaje del Gato Pardo, para no mostrarle a mi mamá que se levantaba. Y sin ningún preámbulo, tratándola de usted, empezó a interrogarla sin contestar siquiera su saludo. «Jorge, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué la trae, señora, por aquí?» De inmediato me di cuenta de que la cosa pintaba mal, pues ella me había dicho en la casa antes de salir que todo sería muy fácil, pues Jorge había sido amigo de ella de toda la vida, sobre todo en la juventud, antes de irse de cura con los jesuitas. Ese señora indicaba que mi mamá ya no podía decirle Jorge de nuevo, sino padre Hoyos, o incluso señor rector. Como el motivo de la visita era obvio y los puestos en su colegio limitados y muy apetecidos, él había asumido a conciencia su posición de privilegio, de persona que puede hacer o negar un favor. «Vengo, padre, a pedirle un puesto en el colegio para mi hijo, que ya está terminando la primaria». Y aquí me acarició la cabeza para decir mi nombre compuesto, mi edad y presentarme como un niño aplicado. El padre Hoyos contestó sin hacer ningún gesto de presentación y sin hacernos sentar. «Ah, señora, eso no es tan fácil como cree, por muy buen estudiante que sea el niño. Mire, yo tengo aquí 3 cajones». El rector se dirigió a un archivador y lo fue abriendo uno por uno, muy despacio, para que viéramos dentro las pilas de solicitudes de admisión. Este primero yo lo llamo el cielo y es para los alumnos que entran directamente. Mi mamá, que sabía mejor que yo para dónde iban las cosas, le dijo, y estoy segura de que nosotros no estamos ahí. Exacto, luego viene el cajón del purgatorio, que es este, donde pondremos la solicitud de su hijo. ¿Cómo se llama? Mi mamá se lo repitió y él pronunció mi nombre muy despacio, sílaba por sílaba, con extrema ironía. Héctor Joaquín. Para estos tenemos que hacer un análisis muy minucioso de la familia de origen para saber si entran o no entran, si puede haber en el seno del hogar alguna influencia negativa. Y aquí abrió mucho los ojos, como subrayando la insinuación maligna o perniciosa desde el punto de vista moral o doctrinal. Aquí se detuvo un momento,
todo el tiempo con los ojos de par en par, mirando fijamente a mi mamá como para dejar que ella viera con los ojos de la imaginación a ese médico calvo y de gafas que despertaba tanta rabia en toda la ciudad. Y finalmente viene el cajón del infierno, que pertenece a aquellos que no tienen ni la más remota esperanza de entrar aquí, que a veces entran allí directamente y otras caen como atraídos por la gravedad desde el purgatorio de arriba. Aquí mi mamá no aguantó más y con esa sonrisa lejana que había aprendido, quizá en el trato con su tío el arzobispo, con esa simpatía displicente que ha sido siempre su manera de poner a los demás en su sitio, no dudó un instante en contestar, cambiando bruscamente de tono y de pronombre. Ay, Jorge, puedes ponernos de una vez en el infierno, que yo voy a pedir cupo en otro colegio. Perdona la molestia y hasta luego. Y al decir esto, me tomó de la mano, dimos media vuelta y salimos precipitadamente de la rectoría del San Ignacio, sin dar la mano ni volver la vista atrás para estudiar la cara del padre rector, a quien no volvimos a ver nunca en la vida. Capítulo 16. Así fue como terminé estudiando en el gimnasio Los Alcázares, establecimiento asesorado espiritualmente por el Opus Dei. Así decían donde me recibieron de inmediato, gracias a la influencia de mi tío Javier, cura de la obra, y pasando por alto, esta vez, la ideología perniciosa de mi papá. Para mí ese colegio tenía una ventaja adicional y era que 2 primos míos estudiaban allá, Jaime Andrés y Bernardo, ambos de mi misma edad, y eso me hacía confiar en que sería más fácil la experiencia de nuevo, que implica siempre un peaje de tormentos y burlas en cualquier colegio. Tal vez yo insistí en que me metieran ahí, sin pensar para nada en el asunto religioso, y a lo mejor por eso mi papá no puso resistencia, porque era raro que él, en las reuniones familiares, siempre tenía terribles discusiones con el tío Javier por motivos religiosos, y ambos se acaloraban y subían la voz al discutir sobre el problema del mal. Se hubiera plegado a mi antojo o a la sabia presión, leve pero insistente, de mi mamá. Tal vez le pareció que todo eso formaba parte de un destino irremediable con el que más valía no luchar, así como los monasterios en el medioevo eran el único sitio donde podía refugiarse cualquiera que tuviera vocación de estudioso. También ahora era una señal de los tiempos y de nuestro país, que en nuestra ciudad no hubiera sino colegios confesionales, al menos con un nivel académico decente, donde pudiera estudiar un hijo suyo. Además pensaría que eso de vivir en contra podría contribuir a probar y a afirmar algunas de las creencias distintas por las que él me iría conduciendo. Aunque si lo pienso mejor, yo creo también que para esos años él era víctima todavía de una lucha interior. Trataba de educarme a mí como no creyente, que era lo que él racionalmente quería hacer, con el fin de librarme de todos esos fantasmas de represión y culpabilidad religiosas que lo habían atormentado durante toda la vida, pero al mismo tiempo, en parte por no contradecir las creencias de mi mamá y en parte porque confiaba en que la educación impartida por los curas era mejor o siquiera menos mala, más seria y rigurosa, más disciplinada, dejaba el razonamiento a medias y permitía que las cosas fluyeran como fueran saliendo, sin oponer resistencia, con ese espíritu tolerante que admitía que todas las ideas fueran expuestas en toda su amplitud antes de tomar partido por lo que uno considerara menos pernicioso o más benéfico. No tendría sentido arrepentirse de algo que dependió tan poco de la voluntad y tanto de las circunstancias de haber nacido en ese momento de la historia, en este rincón de la tierra, en ese entorno familiar y no en otros. Tuve la suerte, digámoslo así, porque a todo conviene verle el lado positivo, de ser educado, pues así era en los Alcázares, en una tradición escolástica que al menos respetaba el rigor de la lógica aristotélica, y creía que a las verdades de la fe se podía acceder por la razón, siguiendo las sutilezas mentales del doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino. Más hábil y certero hubiera sido meternos por el camino menos racional de San Agustín, mucho más resbaloso en el momento de rebatir, pues no apelaba a la razón sino a las corazonadas. Nos obligaban a leer autores menores de la escuela tomista más recalcitrante,
el criterio de Balmes, los pensamientos retorcidos de Monseñor Escriba de Balaguer, las diatribas de los educadores de la falange española contra el materialismo ateo, el laicismo moderno y cosas así. Al mismo tiempo, en la casa, mi papá me ofrecía antídotos caseros contra la educación escolar. A las lecturas del colegio, todas impregnadas de patrística y filosofía católica, mi papá oponía otros libros y otras ideas que me convencían mucho más. Y si en la clase de religión o de ciencias se pasaba por alto la teoría evolucionista, o se decía que no había sido comprobada a saciedad, o si en clase de filosofía despachaban en 3 patadas a Voltaire, a D'Alembert y Diderot, en la biblioteca de mi papá era posible aplicarse vacunas con pequeñas dosis de ellos mismos, que me inmunizaran contra su destrucción, o con Nietzsche y Schopenhauer, con Darwin o Huxley, y las pruebas de Leibniz y Santo Tomás de la existencia de Dios podían ser tratadas con el antibiótico de Kant o de Hume, que hacía una gran crítica de los milagros, o con el más accesible y juguetón escepticismo de Borges, y sobre todo con la claridad refrescante del gran Bertrand Russell, que era el ídolo filosófico de mi papá y mi libertador mental. En últimas, en asuntos de religión, creer o no creer no es solo una decisión racional. La fe o la falta de fe no dependen de nuestra voluntad ni de ninguna misteriosa gracia recibida de lo alto, sino de un aprendizaje temprano, en uno u otro sentido, que es casi imposible de desaprender. Si en la infancia y primera juventud se nos inculcan creencias metafísicas, o si por el contrario nos enseñan un punto de vista agnóstico o ateo, llegados a la edad adulta será prácticamente imposible cambiar de posición. Los niños nacen con un programa innato que los lleva a creer acríticamente a lo que afirman con convicción sus mayores. Es conveniente que sea así, pues qué tal que naciéramos escépticos y ensayáramos a cruzar la calle sin mirar, o a probar el filo de la navaja en la cara para ver si corta de verdad, o a internarnos en la selva sin compañía. Creer a ciegas lo que le dicen los padres es una cuestión de supervivencia para cualquier niño, y en eso caben los asuntos de la vida práctica como también las creencias religiosas. No creen en fantasmas o en personas poseídas por el demonio quienes los han visto, sino aquellos a quienes se los hicieron sentir y ver, aunque no los vieran desde niños. A veces unas pocas personas ebrias de racionalidad al crecer recapacitan y por algunos años adoptan el punto de vista descreído, aunque hayan sido educados de un modo confesional. Pero cualquier fragilidad de la vida, vejez o enfermedad los vuelve tremendamente susceptibles a buscar el apoyo de la fe, encarnada en alguna potencia espiritual. Solo quienes estén desde muy temprano en la vida expuestos a la semilla de la duda podrán dudar de una u otra de sus creencias. Con una dificultad adicional para el punto de vista que desconoce la vida espiritual en el sentido de seres y lugares que sobreviven después de la muerte o que son preexistentes a nuestra propia vida, que consiste en que probablemente por una cierta agonía existencial del hombre o por nuestra torturadora y tremenda conciencia de la muerte, el consuelo de otra vida y de tener un alma inmortal capaz de llegar al cielo o capaz de transmigrar será siempre más atractiva y dará más cohesión social y sentimiento de hermandad entre personas lejanas que la fría y desencantada visión en la que se excluye la existencia de lo sobrenatural. Los hombres sentimos una honda pasión natural que nos atrae hacia el misterio, y es una labor dura y cotidiana evitar esa trampa y esa tentación permanente de creer en una indemostrable dimensión metafísica, en el sentido de seres sin principio ni final, que son el origen de todo, y de impalpables sustancias espirituales o almas que sobreviven a la muerte física. Porque si el alma equivale a la mente o a la inteligencia es fácil de demostrar. Basta un accidente cerebral o los abismos oscuros del mal del Alzheimer, que el alma, como dijo un filósofo, no solo no es inmortal, sino que es mucho más mortal que el cuerpo.